Pues bienvenidos, estamos en un video más de perspectiva y tamaño. En esta ocasión vamos a hacer una arquitectura de una camioneta, de una SUV. Como siempre lo hacemos, empezamos con nuestro armado de círculos para definir cuál va a ser la distancia entre ejes. Para este ejercicio estoy usando el mismo tamaño de círculo que usamos para el vehículo deportivo. Es un radio de 2.5, entonces es muy similar al tamaño de llanta del vehículo deportivo, nada más que en el vehículo deportivo teníamos como 3 llantas y un poquito más. Aquí vamos a tener 3 llantas y ese mismo, pero lo que va a cambiar va a ser la altura. Entonces, si bien la distancia entre el eje delantero y el eje trasero va a ser muy similar, lo que va a cambiar va a ser la altura del vehículo. Entonces es similar en cuanto a la proporción que existe entre eje y eje, pero cambia en la altura que normalmente vemos en este tipo de vehículos. Igual con las llantas definimos dónde estarían los overhangs delantero y trasero, y la altura de la arquitectura. Si recuerdan, para el vehículo deportivo esa llanta la dividimos en 3 y ahí fue cuando encontramos la altura que estábamos buscando. Aquí dejamos esa llanta, ponemos incluso una más y esa es la que nos va a ayudar a definir cuál va a ser la altura de este vehículo. Muy similar, entonces tenemos las 3 llantas y un pedacito más. Ahí tenemos una llanta, un cuarto de llanta es donde vamos a colocar nosotros la llanta del eje trasero, y aquí igual hacemos la división en tercios. Para definir entonces en dónde estaría la altura. Ahí lo que se está haciendo es que la mitad de la llanta se parte al medio, y eso es para fijar dónde estaría la base del vehículo. Al ser una camioneta, la distancia del suelo al piso del vehículo es mucho mayor. El claro del vehículo se le conoce a esa medida como el claro. Entonces, si en los otros vehículos era como muy pegado al suelo, muchísimo más en el vehículo deportivo, aquí el claro que se tiene es mayor, ¿no? Y tiene entonces relación con la arquitectura del vehículo y el comportamiento, ¿no? Es un vehículo que el recorrido de las suspensiones es mucho más amplio, entonces los accidentes que puedan existir en la vía, pues entonces se contienen de mejor manera. Entonces son vehículos grandes, son vehículos cómodos, son vehículos que podemos nosotros
vamos a decir, castigar un poquito más, y eso no se va a resentir tanto, o no lo van a resentir tanto ni los pasajeros ni el conductor de este tipo de vehículos. Entonces, si ven ahí, se marca también dónde está el fender, a diferencia de los otros, donde el fender va como casi muy inmediato al arco de rueda. Aquí hay como más espacio, ¿no? Y es justamente ese espacio para que viaje la suspensión, que desde esta etapa temprana del boceto se empieza ya a comunicar. Ahí en líneas generales se traza la silueta del vehículo, donde termina, donde cae el techo, el ángulo de salida, ángulo de ataque y muchas cosas que ya hemos estado viendo alrededor de esta serie de videos, que sin importar el tipo de vehículo que ustedes estén queriendo dibujar, hay características, repito, que son comunes en las distintas plataformas. En las los distintos armadores. Y son esas cosas que yo les digo que tienen que poner atención para que sus dibujos transmitan lo que ustedes quieren y no se pierdan en la comunicación. Igual donde arranca el pilar A. Quizá no se ha hecho tanto énfasis, pero tal vez de los errores más comunes que se cometen al inicio es no poner el pilar en la posición correcta. El pilar delimita el habitáculo del vehículo, pero hay como ciertas normas que tienen que considerar al momento de bocetar. Otro error muy común es no poner el techo. Si se dan cuenta, en esta etapa el techo y la ventana es una línea que está muy muy próxima. Entonces eso le quita peso y le quita como esa idea correcta de ese volumen, ¿no? Como que ahí se está fusionando cristal y carrocería. No es el sentido. Esa línea está delgadita. Se ve que hay dos líneas que están paralelas por ahí, pero es como muy poquito. Entonces vamos a ver cómo se refina esa parte. Pero de los errores más comunes es el tamaño, ¿no? Justamente la serie de videos tiene o busca hacer eso, que ustedes dimensionen correctamente. Y después de que ya solucionamos el tamaño, a veces no podemos lograr comunicar correctamente los elementos, ¿no? Entonces, repito, las luces delanteras, las luces traseras, las puertas, las ventanas. Ven, ahí justamente en esa parte se va a dibujar ese pedazo de material que por ahí nos estaba faltando. Ahí la técnica igual no sé si lo han visto, es muy similar a los otros, pero lo que busca hacer es como emular el contacto del neumático con el suelo. Os repito, en principios de psicología, el hecho de que su diseño esté asentado en el suelo y no esté flotando en una hoja en blanco
transmite mucho. Me gustaría hacer el ejercicio de poner uno versus otro, uno que no tiene como esa línea de suelo ni esa interacción entre los neumáticos versus uno que sí lo tiene, como para que vean que esa tensión que genera tener un vehículo flotando en una hoja en blanco es innecesaria, no suma nada al diseño y solo crea una tensión. Entonces, cuando ya tu cerebro reconoce que lo que estás viendo es un vehículo y que ese vehículo está posado en el suelo, ya de ahí, bueno, pues puedes tú empezar a comunicar la información de manera más adecuada. Y pues ahí arreglando la caída de esta SUV. Y si lo pueden ver, teníamos como muchas líneas, estaba un poquito sucio y eso pegaba, ¿no?, la línea de cristal con la línea de carrocería. Ahora ya tengo definido claramente hasta dónde llega el cristal y hasta dónde llega el techo. Entonces, bueno, eso ya me ayuda un poco más a leer el vehículo. Se hacen líneas y se hacen ashurados, y lo que busca es generar la atmósfera, como les había comentado tal vez en algún otro de los videos. Pero las líneas también sirven para construir el carácter del vehículo, ¿no?, el dinamismo. Si bien es una vista que está estática, se busca generar entonces a través del peso de la línea, de cómo se acelera, cómo empieza, dónde termina, como una propuesta dinámica, que el vehículo se esté viendo en movimiento aunque es algo estático. Se busca dar ese dinamismo, entonces con el ashurado, con las líneas diagonales, pesos distintos a lo largo del recorrido de las líneas. Lo que buscamos es justamente celeridad en los trazos, y esa aceleración se transmite a la idea general del vehículo, y es lo que le da o le otorga dinamismo a las vistas. Las camionetas o SUV, al ser vehículos tan altos, entonces tienden a tener lienzos mucho más amplios, ¿no?, que otras arquitecturas. Ahí se dibujó a manera de quitar ese peso, una estructura abajo, como un saque positivo de la superficie que refleja entonces hacia arriba. Entonces, en el momento que ashuremos, se va a reforzar esa idea, transmitiendo que la lámina está apuntando hacia arriba, que otra lámina está apuntando hacia abajo, y quitarle entonces un poquito del peso. Hacer un vehículo tan alto, repito, las puertas van a ser mucho más extensas en superficie y eso puede aplanarlas algo. Retomando la parte de los siguientes videos, ese punto donde se había dejado el vehículo hasta ese momento, antes de ya empezar a definir, es el punto exacto al que yo creo que se debería de llegar para empezar entonces las perspectivas a un punto de fuga. Que por favor les pido estén al pendiente de esa serie. Si han estado trabajando en sus laterales y no han visto nada de perspectiva, les cuesta mucho trabajo generar volúmenes, vamos a ver la manera más sencilla que existe. Lo fácil y al mismo tiempo lo complicado de la perspectiva a un punto de fuga es: si yo no tengo un lateral correctamente proporcionado, el hecho de que yo lo fugue a un solo punto va a hacer que sea mucho más difícil de entenderse. Si yo tengo una proporción lateral armónica, el momento en que yo lo fugue a un solo punto va a ser muy sencillo,
prácticamente en un bosquejo de silueta ustedes van a poder ver el vehículo, pero para eso es importante que practiquen los laterales, que dominen las proporciones y que arrastren el lápiz para que lleguen a ese punto lo antes posible. Repetíamos en anteriores videos que tal vez al principio cuesta mucho trabajo encontrar el tiempo y al mismo tiempo la eficiencia al momento de dibujar para lograr conjuntar un volumen importante de trabajo con la calidad que se requiere, pero pues no hay de otra más que arrastrar el lápiz, y entre más lo hagan, entre más lo intenten, entre más se equivoquen, y recalco entre más se equivoquen porque al inicio es eso, de eso se trata, de dibujar y ser autocrítico y darme cuenta en qué fallé, darme cuenta qué me faltó, darme cuenta en dónde me equivoqué, y eso es lo que les digo, que ustedes tienen que desarrollar como ese ojo para ser autocríticos y ustedes ser como su mismo juez en el trabajo que ustedes están haciendo, para entonces encontrar ese punto de mejora y entonces, bueno, pues ustedes puedan alcanzar resultados o los resultados que ustedes están esperando en el menor tiempo posible. Ahí lo que se hizo fue una línea de carácter, se llama. Estaba el lienzo grande, si bien se hizo ese saque en la superficie en la parte de abajo, se pone una línea de carácter, lo cual ese lienzo que yo tenía de las puertas lo rompo y le doy dinamismo. Entonces ahora simplemente refuerzo esa idea con el asurado para dar a entender que ahí la superficie está teniendo un accidente. A un accidente me refiero no a un golpe, ¿no? Como tal, como un choque, pero sí es como un choque de la lámina. Es un troquel, un estampado, y entonces ese accidente de una superficie que yo tengo completamente plana, entonces ahí sufre un golpe y entonces esa superficie se parte, y entonces yo tengo que, con el asurado, transmitir la idea de qué está pasando correctamente con esa superficie. Si se dan cuenta, en la parte de abajo el asurado va mucho más marcado porque indica que esa superficie apunta hacia abajo y lo que está reflejando con mayor fuerza sería el suelo y no pega tanta luz, por eso va con tanta fuerza ese asurado. Ese asurado que está abajo de la línea de carácter no va con tanta intensidad, y lo único que está reflejando es que ahí la superficie se está metiendo un poco para después integrarse en la línea o en la superficie original. Por eso es que no asuro todo, sino simplemente donde yo veo que está el golpe del troquel. Ahí, como saben, simplemente estamos poniendo nosotros la atmósfera del vehículo para denotar que es una superficie reflectante. Entonces todo aquello que lo rodea se está reflejando en las superficies, al ser los cristales de otro material distinto al de la lámina. Son materiales con alta reflectividad, entonces por eso es que el asurado lleva la misma intensidad que posiblemente aquellas superficies que apuntan en la parte inferior. Reforzando ahí el arco de las llantas. Marcando, que es un vehículo cuyos neumáticos tienen un recorrido más amplio, ¿no?
Dibujar SUVs es complicado. Tienen que entender que no propiamente es una camioneta, tampoco es un coche, entonces es ahí una mezcla entre dos arquitecturas que busca tener lo mejor de dos mundos, ¿no? Tener el styling que tienen los vehículos con las comodidades que ofrece una camioneta. Entonces el quererlos dibujar siempre es un reto. Hay en cuanto a arquitecturas, creo que es de las más atractivas, pero donde también pues existe como esa oportunidad de falla. Entonces no se desesperen. Lo que habíamos visto como sedán, lo que habíamos visto como city car, es como mucho más sencillo. Incluso el deportivo creo que tiene un ADN bastante fácil de identificar, a diferencia de la SUV. Repito, es la fusión de dos arquitecturas, entonces es como meter, ¿no?, a una licuadora como ideas de dos coches distintos y hacerlos que se vean bien. Entonces son excelentes ejercicios de creatividad que me parece que merece mucho la pena que cualquiera que le guste el diseño automotriz intente hacer estos ejercicios. Por ahí ya solamente se está reforzando con las líneas ciertos puntos claves del vehículo, como los faros, los pilares, el cofre. Simplemente para comunicar mejor la idea. Ya va a ser momento del refinamiento nada más del vehículo, esta etapa donde se ve que se puede mejorar sin perder de vista, y eso es importante recalcarlo, que es un dibujo cuya intención es que ustedes de manera rápida puedan transmitir una idea. Los videos tienen cierta cadencia, ¿no? Lo voy a decir así. Cierta cadencia para que ustedes puedan ver, ¿no?, aquello que yo no logro explicar, ustedes lo puedan ver. ¿Sale? De qué truco, qué técnica se está utilizando, hacia dónde va un ashurado. Pero la intención es que se refuerce ustedes del video justo con la audioguía, ¿no?, que yo voy dando, explicando un poco qué quise hacer con el dibujo. Entonces tienen esta cadencia para que ustedes puedan verlo, ¿no? Si algún detalle no lo explico yo, ustedes poniendo mucha atención a la ejecución del dibujo, pueden ahí notar tal vez que ya no estoy usando un 2.5, sino que estoy usando un 2. Eso me va a ayudar a generar ese volumen en esa llanta, ¿no? Pero tal vez no lo digo, tal vez en otros videos no hice ese hincapié, pero tienen esta cadencia para que ustedes lo puedan ver, ¿no?
con qué círculo hice el armado, con qué círculo hago la refinación, ¿sale? Para que entonces aquellos detalles que yo no logro transmitirles con la voz, ustedes sean capaces de visualizarlos, entonces los vayan captando. Repito, la idea es que tengan esta cadencia, ¿va? Para que les sean útiles en este proceso de formación, pero no necesariamente el tiempo en el que se hace o se logra este resultado es como el tiempo real o el tiempo natural. O sea, se van haciendo como cosas, se van explicando. La explicación en tiempo real no la pongo porque se escuchan muchos ruidos. Se escucha cómo se arrastra el lápiz, se escucha cómo se borra, se escucha el ambiente. Entonces lo que hago es que grabo, quito el sonido del dibujo y voy yo haciendo como la voz en off de esta explicación. Pero la idea es que ustedes puedan lograr en poco tiempo una vista que comunique, ¿sale? Que comunique mucho. El lateral de un vehículo, decíamos, es de la vista que más información transmite de la arquitectura que ustedes están diseñando. La idea es que ustedes mecanicen, memoricen, generen esa memoria muscular para que entonces ustedes puedan proyectar o prospectar mayor número de ideas en el menor tiempo posible. Entonces, normalmente duran una media hora, los dibujos deberían estar en el orden, no lo sé, depende, unos 15 minutos por ahí. Pero poco a poco irán llegando, poco a poco irán llegando. De momento creo que van a una velocidad correcta para aquello que yo no alcanzo a explicarlo, lo puede hacer el dibujo. Creo que lo más importante en este punto que puedo yo resaltar es el contraste. Estoy pasando el lápiz en zonas de alto contraste que tiene que ver donde yo quiero que se refleje o donde yo quiero que las personas que ven el dibujo lo volteen a ver. Entonces el hecho de generar contraste va a hacer que sus dibujos resalten. Ahorita estamos viendo un solo dibujo, pero generalmente los ejercicios son, no sé cuántos alumnos, cuántos compañeros ustedes tengan en el aula. Digamos que puede haber grupos de 7 personas y grupos de 30 quizá. Depende de la institución en la que estén. Difícilmente grupos de 7 personas, de menos de 12 personas, cada vez es más difícil por la naturaleza de la educación, por lo menos en México. Entonces es difícil que existan grupos pequeños. Generalmente estamos hablando de 17 a 25 personas, ¿no? En un grupo nutrido de diseño. De los primeros semestres son todavía mucho más grandes. Conforme van pasando los semestres se van depurando. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que generalmente lo único que se pide para que el profesor pueda hacer más eficiente su trabajo es que pide que las personas peguen sus dibujos, ¿no? Entonces se hace como una mini demostración, como una mini entrega donde todos ponen sus dibujos en la pared, todos los pegan y entonces bueno, lo que ustedes quieren hacer es que su dibujo resalte. Entonces bueno, una manera de hacerlo es generando contraste. Entonces marcando muy bien las zonas oscuras y los brillos es que ustedes logran este contraste. Entonces si yo de repente soy un profesor y tengo 40 dibujos pegados en la pared,
o yo profesor invito a otros docentes o a otros alumnos de otras disciplinas y de repente entramos al aula y hay 30, 40, 50 dibujos pegados. Lo que ustedes tienen que lograr es primero llamar la atención de estas personas. ¿Cómo lo logran? Con el contraste. Yo creo que el contraste es de los trucos más sencillos, pero al mismo tiempo más efectivos. Entonces generen un alto contraste en sus dibujos. ¿Cómo se genera? Con el asurado sin miedo, poniendo presión donde hay que poner, el asurado aplicado correctamente en las zonas que tiene que estar y teniendo qué cosa también zonas de luz. Entonces generan ustedes un alto contraste, su dibujo resalta de la mayoría. Entonces bueno, pues de repente de ver 40 hojas con garabatos pegadas, puedo ver entonces rápidamente mi ojo, ¿no? Porque todos somos, quieran o no, mucho más visuales que otra cosa. Capta mi atención, dirijo mis ojos, ¿no? Y de hecho el sentido hacia ese dibujo. Y entonces si además ese dibujo que logró captar mi atención tiene una buena proporción, tiene un buen tamaño, tiene una correcta técnica, peso de línea distinto, línea de definición, línea de construcción, y además es una buena propuesta, bueno, pues entonces yo creo que logré el objetivo. La idea es que ustedes logren el objetivo. No olvides dejar tu like, suscribirte y darle a la campanita para ver videos relacionados con el diseño automotriz.